ISO 9001 no define la calidad, el cliente sí. Las organizaciones creen que tienen calidad porque cumplen procesos, porque tienen certificaciones, porque pasan auditorías. Sin embargo, ninguna de estas cosas definen realmente la calidad. La calidad la define el cliente. Si el cliente no percibe valor, no percibe cumplimiento, no percibe satisfacción, entonces la calidad simplemente no existe, aunque el sistema esté documentado y certificado. Primer principio de calidad: enfoque al cliente. Este principio establece que las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben comprender sus necesidades actuales y futuras, cumplir sus requisitos y esforzarse por exceder sus expectativas. Esto no es una recomendación, es la base del sistema de gestión de la calidad. Desde la perspectiva de ISO 9001, esto se traduce en una obligación organizacional: alinear todos los procesos hacia la generación de valor para el cliente. No se trata solo de vender, se trata de asegurar que cada resultado del sistema responda a necesidades reales. Pero para entender la profundidad de este principio, es necesario ampliarlo con el pensamiento de los principales autores de calidad. Joseph Juran define la calidad como adecuación al uso. Esto significa que un producto o servicio tiene calidad solo si realmente sirve para lo que el cliente necesita. No basta con cumplir especificaciones internas. Si no se cumple el propósito del cliente, no hay calidad. Por su parte, Edward Deming plantea que el cliente debe ser el punto de partida del sistema, pero va más allá. Las necesidades del cliente no siempre son evidentes. Por lo tanto, la organización debe aprender a interpretarlas, anticiparlas y gestionarlas como parte del sistema. Aquí aparece un elemento importante. Las necesidades del cliente no son estáticas, cambian con el tiempo, con el contexto, con la tecnología y con el mercado. Esto conecta directamente con el enfoque de Kotler, quien establece que las organizaciones deben identificar, crear y entregar valor superior al cliente. No solo reaccionar, sino anticiparse. Desde la visión de Kaoru Ishikawa, la calidad comienza y termina con el cliente. Esto implica que todos los procesos deben diseñarse pensando en el cliente, no solo el producto final. Volviendo a ISO, este principio se refuerza con requisitos concretos. La organización debe determinar los requisitos del cliente, asegurarse de cumplirlos, gestionar los riesgos que pueda afectar su satisfacción, realizar seguimiento a la percepción del cliente. Esto significa que el enfoque al cliente no es un discurso, es un sistema de gestión basado en información. Aquí hay un punto crítico que muchas organizaciones no comprenden. Entender al cliente no es suficiente. El enfoque real implica captar necesidades explícitas, identificar necesidades implícitas, anticipar necesidades futuras y transformar esa información en decisiones. Si esto no ocurre, el principio pierde sentido, porque una organización puede conocer al cliente, medir satisfacción, tener datos, pero si no transforma el sistema, no hay enfoque al cliente. En términos sistémicos, el cliente no es una variable externa, es el eje del sistema organizacional. Y esto tiene una implicación profunda. La calidad no se controla al final del proceso, se diseña desde el inicio con el cliente en el centro. Comprender necesidades, cumplir requisitos, superar expectativas. Satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente, según ISO 9000, es la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Esta definición es uno de los temas más importantes de toda la gestión de la calidad, porque introduce un cambio fundamental. La calidad deja de ser un concepto interno y pasa a ser un resultado externo. Esto significa que no importa únicamente lo que la organización hace, ni lo que documenta, ni lo que controla. Lo que realmente importa es cómo el cliente interpreta ese resultado. Aquí hay una precisión clave desde ISO. Los requisitos del cliente pueden ser explícitos, lo que el cliente pide, implícitos, lo que espera aunque no lo diga, legales y reglamentarios. Esto implica que la satisfacción no depende solo de cumplir lo que se pidió,
sino de comprender lo que el cliente realmente necesita. Desde la perspectiva de Joseph Juran, la calidad es adecuación al uso. Esto amplía la definición de ISO. Un cliente estará satisfecho solo si el producto o servicio realmente le sirve, no si cumple una especificación interna, sino si cumple su propósito en la realidad. Por su parte, Deming introduce un elemento aún más profundo. El cliente es quien define la calidad, pero no siempre puede expresarla claramente. Esto significa que la organización debe interpretar necesidades, analizar comportamientos y anticipar expectativas. No basta con preguntar, hay que entender. Desde el enfoque de Kaoru Ishikawa, la calidad comienza y termina con el cliente. Esto refuerza la idea de que la satisfacción no es un indicador aislado, es el resultado del sistema completo. Volviendo a ISO 9001, la norma ISO exige que la organización realice seguimiento en la percepción del cliente. Esto incluye encuestas, retroalimentación, análisis de quejas, comportamiento del cliente. Pero hay un punto crítico: medir la satisfacción no es suficiente. ISO no exige solo medición, exige usar esa información para mejorar. Aquí aparece una de las mayores fallas en las organizaciones. Se mide la satisfacción, pero no se transforman los procesos. Entonces, ocurre una desconexión. El sistema cumple, pero el cliente no está satisfecho. Y en términos de calidad, eso significa que el sistema está fallando. Esto nos lleva a una conclusión. La satisfacción del cliente no es un resultado casual. Es la consecuencia directa de diseño de procesos, gestión de recursos, toma de decisiones, liderazgo organizacional. En otras palabras, la satisfacción del cliente es un indicador del desempeño del sistema y por eso no importa lo que la organización crea, no importa lo que declare, importa lo que el cliente percibe. Expectativas versus percepción. Si la satisfacción del cliente es una percepción, entonces debemos entender algo fundamental. Esa percepción no ocurre en el vacío, se construye a partir de una comparación constante, expectativa versus realidad. El cliente siempre llega con una expectativa. Esa expectativa puede venir de experiencias previas, promesas de la organización, publicidad, referencias de otros clientes, estándares del mercado, y luego ocurre la experiencia real. Aquí se produce el momento de la verdad. El cliente compara lo que esperaba con lo que realmente recibió. Desde el enfoque de Kotler, la satisfacción es el resultado de esa comparación entre expectativas y desempeño percibido. Esto es completamente coherente con ISO 9000, porque la percepción del cliente depende directamente de ese contraste. Aquí aparece una idea crítica para la gestión de la calidad. La insatisfacción no siempre ocurre porque el servicio es malo. Muchas veces ocurre porque la expectativa era mayor que el resultado. La organización prometió más de lo que podía cumplir y el sistema no fue consistente. Y esto tiene una implicación profunda. La calidad no es solo ejecución, también es gestión de expectativas. Si una organización no controla lo que promete, está generando insatisfacción antes de entregar. Y si no controla su sistema, está generando variabilidad en la experiencia. En ambos casos, el resultado es el mismo. El cliente percibe baja calidad. ¿Por qué se produce la insatisfacción del cliente? Si la satisfacción del cliente depende de la comparación entre expectativa y percepción, entonces la pregunta es, ¿por qué se produce la insatisfacción? La respuesta más común en las organizaciones es incorrecta. Se suele pensar que la insatisfacción ocurre porque el cliente es muy exigente, el cliente no entendió, el cliente tiene expectativas irreales. Pero desde la perspectiva de la calidad, el problema no está en el cliente, el problema está en el sistema. Aquí es donde el enfoque de Deming es fundamental. Deming establece que la mayoría de los problemas de calidad no son causados por las personas, son causados por el sistema. Aplicado a la satisfacción del cliente, esto significa que la insatisfacción no es un evento aislado, es un resultado sistémico. Entonces, ¿dónde se originan realmente los problemas? Primero,
desconexión con las necesidades del cliente. Muchas organizaciones no entienden realmente a su cliente, trabajan con supuestos, no con evidencia. Esto genera productos mal diseñados, servicios que no agregan valor, experiencias irrelevantes. Desde Joseph Juran, esto significa que el producto no es adecuado para el uso y por lo tanto no puede generar satisfacción. Segundo, gestión inadecuada de expectativas. Las organizaciones prometen más de lo que pueden cumplir. Publicidad exagerada o engañosa, mensajes comerciales irreales, falta de claridad en la oferta. Esto genera una brecha entre la expectativa y la realidad y el resultado, insatisfacción inmediata. Aquí el problema no es la ejecución, es la promesa. Tercero, variabilidad en los procesos. Un mismo servicio no siempre se presta igual. A veces funciona bien, a veces no. Desde el enfoque de Deming, la variabilidad no controlada es el enemigo de la calidad. Esto genera inconsistencias, errores, reprocesos y el cliente percibe incertidumbre, no confía en el sistema. Cuarto, diseño deficiente del sistema. Los procesos no están diseñados para el cliente, están diseñados para la organización. Esto se traduce en trámites innecesarios, tiempos de espera altos, burocracia, falta de integración. Desde la perspectiva de Kaoru Ishikawa, esto significa que la calidad no está integrada en el proceso y por lo tanto falla en el resultado. Quinto, uso ineficaz de la información del cliente. Las organizaciones recogen datos pero no los usan. Tienen encuestas, indicadores, reportes, pero no transforman esa información en decisiones. Esto incumple el espíritu de ISO 9001, que exige no solo medir la percepción del cliente, sino usarla para mejorar. Sexto, falta de enfoque sistémico. Cada área trabaja de forma aislada. No hay integración, no hay visión de proceso. El resultado es fragmentación. Y el cliente lo percibe como mala coordinación, respuestas inconsistentes, experiencia negativa. La insatisfacción del cliente no es un accidente, no es un problema individual, es un síntoma del sistema. Y aquí está la clave. No se mejora la satisfacción corrigiendo errores aislados, se mejora rediseñando el sistema. Recuerde, no es el cliente, no es la persona, es el sistema.